Muy buenas noches, qué bueno que están todavía conectados aquí en este servicio online, mitad de semana, miércoles, después de haber adorado al Señor, después de orar por las necesidades, pues vamos ahora a recibir palabra de Dios. Tenemos al pastor Félix Yepes. Muy buenas noches, pastor Félix, ¿cómo estás? Bien contento, Pastor David, gracias por la invitación de estar conectado con ustedes y participando. Gracias por tomarme en cuenta y pues bien contento de estar con ustedes. Qué bueno, pastor, pues hace algunas semanas estuvimos por allá en Guadalajara nosotros en el Congreso de Alabanza y estuvimos también conviviendo un rato ahí en la mesa con otros de los pastores, el pastor Carlos, con Bertito, su esposa, pues estuvimos ahí compartiendo y platicando bastante y pues fue un grato honor y un gusto muy grande para nosotros conocerles, platicar con ustedes, mi esposa, con tu esposa, ahí se hallaron muy bien, aunque bueno, las mujeres no batallan mucho para eso de platicar, No, de verdad, pero se hallaron muy bien y platicaron muy bien y bueno, pues gracias por aceptar la invitación. no, hombre, al contrario, sí, fíjate que es la primera vez que yo me subo a desayunar o a comer allá con los pastores. Regularmente yo siempre llevo gente, ¿no? Llevamos a los hermanos y ando con ellos. Y esta es la primera vez como que dije, pues sí, voy a subir, nunca voy, ¿no? Y fue muy padre, la verdad es que sí pienso que me estaba perdiendo ahí de mucho, porque poder platicar con los demás pastores, con ustedes y poder intercambiar ideas, hacer preguntas, retroalimentarte y en el conocimiento con los pastores, las vivencias y además esa comunicación que es importante, ¿no? De tener pues, esa oportunidad de hablar nuestros temas. Fue muy importante, muy bueno y me dio mucho gusto poder platicar ahí contigo y pues sí, las esposas lo hacen clic y fluyen en el espíritu. Claro, claro. Y bueno, pues pronto va a estar tu esposita también compartiendo un tema con las mujeres. Ya la comprometimos, ¿eh? Así que estamos seguros de que va a ser de bendición. Y bueno, para los que nos ven, a lo mejor no saben de qué estamos hablando. Ahí en Casa de Oración, Guadalajara, hay un salón grande que está, digamos que capacitado, está preparado con mesas y para que los pastores puedan comer durante los congresos, porque, por ejemplo, nosotros ahora que estuvimos ahí en el congreso, nuestros tiempos eran súper reducidos, estábamos predicando en la alabanza y quedaba muy poquito tiempo para ir y tomarte un café, entonces ese era como un lugar reservado para nosotros y que pudiéramos agarrar y poder prepararnos para lo que siguiera. Y también pues los pastores que iban de otras iglesias, de otros estados, pues podían también ahí compartir con nosotros y la pasamos muy padre. Y siempre es, como dices, pastor, una bendición pues ser parte de una red de iglesias en donde hay otros pastores con los que puedes convivir, puedes aprender, puedes crecer y platicar todas estas vivencias que dices. Una de las digamos que lados negativos de ser pastor es la soledad. Leía hace tiempo un artículo, un documental donde hablaban acerca de esto, de que el oficio de pastor muchas veces aísla a los pastores del resto de la gente, no de manera personal, sino de manera emocional, porque hay una expectativa para nosotros y bueno, pues con quién más puedes desahogarte, porque a veces los mismos hermanos quizás no te van a comprender o van a pensar, ay, ¿a poco el pastor tiene estas luchas? Y bueno, sería difícil explicar todo eso a una persona cuando tú mismo estás pasando por una lucha, ¿no? Pero sí, somos de carne y hueso y necesitamos de otros pastores. Vemos cómo el apóstol Pablo animaba a Timoteo y le daba tantos consejos, un Pablo a Timoteo, de un ministro a otro ministro, pues también así se sigue necesitando y es una bendición ser parte de esta red de iglesias. En lo personal yo me siento muy, muy feliz y orgulloso en el buen sentido de ser parte de este equipo de pastores, que yo soy de los más jóvenes y bueno, pues me siento privilegiado de poder aprender de pastores como tú y como los demás pastores. No, hombre, pues es una bendición tenernos unos a otros, ¿no? Tenernos unos a otros y reconocer que necesitamos de la compañía. El Señor Jesús en su oración en Juan 17 hablaba de esa unión que debe de haber, ¿no? Así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos sean uno, tenemos que aprender a ser uno. Y sí creo que es un área donde tenemos que crecer más, ¿eh? Hacer un esfuerzo más Claro. grande. Yo sí reconozco, te decía regularmente, pues estoy trabajando con mi gente o llevo gente a aprender o llevo mis muchachos, llevamos como 25 esta vez al Congreso de... Entonces trato de estar con ellos todo el tiempo
y me había perdido como esta área, ¿no? Y ahora que la descubrí, dije, no, aquí hay mucho que aprovechar también, mucho que aprender, aunque sean ratitos pequeños, es muy importante. Necesitamos los pastores estar juntos, nos podemos comprender en unas áreas que son únicas, hay cosas que solamente los pastores entienden o comprenden, vivencias, ¿verdad? Situaciones, sufrimiento, porque hay que decirlo también, en donde pues es muy valioso tenernos y pues qué padre que podemos disfrutar de esto, de esta bendición. Amén. Oye, pastor, entonces tú eres de originario de la Ciudad de México, si no me equivoco. Chilango, gracias a Dios, sí, el Señor hizo ese milagro de ponerme ahí en el Distrito Federal, y ahora es Ciudad de México, ¿no? Claro. Y de ahí crecimos, ahí pasamos muchos años en el Distrito Federal, y ya después llegué a Guadalajara por un trabajo, y ahí conocí a mi esposa, que también llegó por la misma empresa donde trabajábamos, que era una empresa de mercadotecnia. Y después nos fuimos unos años a Sudamérica, a vivir para allá, en lo mismo de esta compañía. Y pues ya regresamos hace 20 años de nuevo al país, porque andamos en Sudamérica. Y desde hace 20 años que llegamos a Guadalajara nuevamente, llegamos a Casa de Oración, y de ahí para acá vino el cambio de vida, ¿no? El conocer a Cristo. Llegamos en una situación muy complicada, ya un matrimonio prácticamente en las últimas, casi divorciados, pero conocimos el Evangelio, y en Casa de Oración hubo un nuevo nacimiento, una reestructuración, fuimos restaurados por la palabra de Dios, por el Señor que hizo un milagro en nosotros, y ahí comienza ya la historia, ¿no? Crecer. Unos años después ya me invitaron hubo un casting, el casting para el grupo de alabanza, y estuve en el coro 7 años, en el coro ahí en los tiempos de Chuy García, ¿no? 7 años en el coro, y después el profe Adrián nos invitó a mi esposa y a mí a participar en el grupo misionero. Estuvimos 4 años también en el grupo misionero con el pastor Adrián Hernández, y de ahí fue donde ya después nos enviaron a La Piedad, Michoacán, en donde estamos trabajando desde hace 7 años casi ya, en La Piedad, Michoacán. Pues eso es lo que, nuestro recorrido, ¿no? Pero sí hemos andado por muchos ranchos, pueblos, ciudades y veredas. Qué bien. Oye, y La Piedad, Michoacán está ¿a cuánto tiempo de Guadalajara? Bien cerquita, son 2 horas, o sea, si te vas por autopista, en 2 horas llegas Vamos a estar a cerca. velocidad normal, ¿no? A veces, por ejemplo, lo difícil es de la entrada a Guadalajara, tú ya sabes, a Casa de Oración, podemos hacer 1 hora o más, ¿no? Depende el horario. ¿Entran Pero por el en lado del distancia, en la aeropuerto? pura carretera, 2 horas, David, estamos cerquita. ¿Entran por el lado del aeropuerto? ¿O por eso te entra? No, se puede entrar por el lado del aeropuerto o por Zapotlanejo, por la terminal de autobuses, ¿no? Cualquiera de las dos, esa sí está área. Ya. Y mientras que platicabas ahorita, cuando iniciaste a hablar en esta parte, que hablabas del tema del matrimonio, que es de lo que vas a estar compartiendo, para quienes no te conocen, y es la idea de poder platicar, tu esposa Sonia es colombiana. Yo no sabía eso, aunque cuando empecé a escucharla, dije, ese acento me suena conocido. Yo conozco Colombia, y aquí en Houston hay una comunidad grande de colombianos. En la iglesia tenemos por ahí a algunos, y de Venezuela también. Pero ella es colombiana. Y hablando menciono esto porque ya de por sí el matrimonio es complicado. El matrimonio entre dos personas del mismo país, del mismo pueblo, la misma cultura. A hablar de un matrimonio con dos personas de dos países, dos diferentes culturas. Platicábamos ahí en la mesa de cómo hay cosas que para nosotros los mexicanos son malas palabras, y para los colombianos son palabras normales, y viceversa. Así que debe ser toda una aventura eso, ¿no? De estar casado con alguien de un país muy lejano al tuyo. Sí, muy complicado, pero muy bonito también, porque aprendes muchísimo, ¿no? O sea, es rico. Hay palabras, fecha, que son solo de nuestra casa, palabras que nadie entiende cuando nos viene a visitar, porque pues son colombianas, o son chilangas, o son una mezcla, o de los países donde anduvimos, porque vivimos nosotros en Venezuela y vivimos en Bolivia, por ejemplo. Entonces traemos ahí una mezcla de culturas. Luego aquí en el lenguaje de la casa, en el interior del hogar, palabras únicas, ¿no? Ese es el idioma acá de la casa. Y sí, David, es complicado,
porque además la mentalidad, la cultura, las costumbres, la comida, ¿no? La comida, pues abre un poquito más la brecha y es en donde hay que esforzarnos un poquito más. Pero el Señor es maravilloso porque nos da y nos enseña en su palabra cómo acercarnos, cómo tolerarnos, cómo encontrarnos. Pero es muy bonito el tener una extranjera en la casa que es la mamá, pues muchas cosas tienen que ser como estilo Colombia en esta casa, ¿no? Mi hija la grande nació en Bolivia, porque vivimos en Sudamérica unos años, entonces, pues, gracias a Dios, sí es complicado como cualquier matrimonio, que hay diferencias, que hay que aprender, que hay que conocernos, que hay que respetarnos, que hay que servirnos, que hay que acercarnos, que hay que procurar, ¿verdad? Ayudar al otro en lo que quiere, pues es un poquito más difícil cuando la cultura también es diferente, pero Dios es bueno y pues aquí llevamos 20 años juntos ya, gracias a Dios. Y tienen 3 hijos, ¿cierto? 3 hijos, sí, de 21, de 16, va a cumplir 17 y de 14. Wow, no, sí, o sea, el matrimonio, como dices, pues es una aventura. Sin Dios es imposible. Entra todo este tema de las culturas, las diferencias, los problemas, pero obviamente cuando llega Cristo a nuestras vidas, lo transforma todo y entramos al verdadero propósito por el cual el Señor estableció el matrimonio y es precisamente para servirnos unos a otros, para amarnos, para respetarnos. Es ahí el núcleo de la sociedad y de la familia, de la iglesia, por supuesto, y escuchando lo que me decías de cómo el Señor obró en sus vidas, rescató su matrimonio, estoy seguro de que entre nosotros también hay quienes su matrimonio ha sido restaurado por el Señor, estaban ya en las últimas, así como ustedes, pero también estoy seguro que entre nosotros puede haber alguien que nos esté viendo, que esté pasando por una crisis y que esté ahora en este momento en esas últimas suspiros del matrimonio. Pues el Señor tiene esperanza, hay esperanza en Él es especialista en casos perdidos, Él es especialista en restaurar lo que está quebrantado y volverlo a su estado original. Eso es el principio, el concepto de restauración, es volver las cosas a su estado original. ¿Cuál fue el original? No el del noviazgo, sino el estado original fue cuando Él estableció el matrimonio con Adán y con Eva, estaban desnudos, no se avergonzaban, estaban en perfecta comunión con Dios. Y bueno, eso es lo que el Señor viene a hacer y desea hacer con tu matrimonio perdido, tú que nos estás viendo, con el matrimonio, lo que he hecho con el nuestro y lo seguirá haciendo porque es algo que se está perfeccionando, se está Así santificando es. junto con nuestras vidas. Y qué bendición es escuchar eso, pastor. Es una bendición, pastor, porque realmente fue un momento muy complicado, donde ya éramos dos extraños, ya, o sea, ya ella estaba lista ya para agarrar sus maletas, irse a Colombia, ¿no? Y regresar, y ya era un momento muy complicado. Sin embargo, fuimos como la última chance, ¿verdad? Cuando uno está alejado de Dios, Dios es la última opción, no es lo primero que uno busca. Cuando uno no conoce a Dios, uno está lejos de los caminos de Dios, pues ya era lo último, ¿no? Así como la última chance, vamos a ver qué pasa. Y pues no solamente el matrimonio fue restaurado, sino nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Realmente es un nuevo nacimiento lo que te permite tener esa esperanza de restaurar un compromiso matrimonial, ¿no? A mí me gusta muchísimo el área de matrimonios, es el área que más me gusta, precisamente por lo difícil que fue para nosotros o porque fue la necesidad que nos llevó a buscar a Cristo, ¿no? Y me encanta, la Biblia tiene una cantidad tan grande de consejos y de mandamientos para el matrimonio. Y algo que es bien importante es que está muy completa la Biblia, es extensa, es maravillosa, pero esos consejos son para cristianos, no son para incrédulos. Entonces, muchas veces nos acercamos con la idea de arreglar el matrimonio, pero primero necesita ser arreglada nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Sin el nuevo nacimiento, sin estar investidos del Espíritu Santo, no tenemos la capacidad para obedecer las instrucciones de la Biblia. Así es que el primer mensaje de cualquier matrimonio que tiene problemas es arrepentíos y creer en el Evangelio, porque sin el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, no podemos obedecer las instrucciones de la Biblia. Son locura, o sea, cosas que dice la Biblia son locura cuando uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, fue maravilloso lo
que Dios hizo en nuestra vida. Y ahora, pues, es una de las áreas donde más trabajamos precisamente, ¿no? En los matrimonios. Y más apasionante. Sé y entiendo que es el área. Yo lo digo, no sé si a veces me ven raro, pero yo digo, lo más difícil en la vida es el matrimonio. Lo he dicho muchas veces, se me quedan viendo raro, pero realmente tienes que morir, realmente tienes que venir el hombre nuevo, realmente tienes que humillarte, realmente tienes que soportar, tolerar, amar como Cristo te dice que ames. O sea, es el área complicada, pero también donde hay las más grandes bendiciones, donde cosecha los más grandes frutos. Lo mejor lo tiene el Señor para nosotros dentro del matrimonio. Así es la esfera donde ponemos en práctica qué tan cristianos somos, ¿verdad? Sí, ahí es la verdad. Casi siempre vienen las personas de que no, pues es que vengo para que lo cambien a él, o vengo para que... No, es que tú tienes que cambiar. ¿Cómo? Pues si yo no estoy mal, ¿no? Bueno, pues si no estás mal y eres cristiano y el otro no lo es, pues la Biblia dice, no te separes porque tú eres el que va a provocar que la otra persona se acerque a Dios y es algo maravilloso. Y nuestras iglesias pues están formadas de matrimonios, la mayoría de ellos están llenas de niños, de jóvenes que van hacia allá, hacia ese objetivo y esa esfera de bendición llamada matrimonio, y nuestra oración es que puedan llevarlo a cabo en el Señor, que puedan los jóvenes casarse en el Señor y no tener que pasar por crisis que pasamos algunos de nosotros que nos casamos antes de estar en Cristo. Así que, pastor, Así es. ahorita también lo que comentabas de estar en el campo misionero, antes de estar ya de lleno como pastor junto con tu esposa en Casa de Oración La Piedad, me imagino que fue una experiencia increíble también esa otra, ¿no? De estar en los pueblitos, en este ministerio interranchonal, por ahí estuvo con nosotros, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Lo que más me gustó muchísimo. Yo tengo un cariño muy grande por el ministerio de la alabanza y la adoración. David, desde pequeñillo, en mi casa, mi papá fue cantante profesional, vivió de eso, de ministrar, no de ministrar, de ser artista, ¿no? Pero pues en el mundo, ¿no? Entonces crecimos con un ambiente musical, de cantar, de conocer, de entender, de oír, de escuchar, de componer y cosas así. Entonces, cuando el Señor me da un nuevo nacimiento y el Señor pone su espíritu en mi vida, pues el área de la alabanza fue el área que me trajo a servir, ¿no? En el coro estuvimos ahí un buen tiempo, pero el llamado era un llamado pastoral. Entonces, cuando el profe me invitó a participar en las misiones, realmente ahí hace clic todo, ¿no? Entiendes que ese es tu llamado, te das cuenta de inmediato que eres diferente, que hay muchísimas cosas que hacer. Y yo me acuerdo que pues en ese momento, cuando yo estaba en el coro, cuando estaba en blanco y negro, casi no hay videos de esas épocas, ¿verdad? El coro era de 50 personas, ¿no? Los domingos subía el coro de los niños y son otros 20, no nos podíamos ni mover, ¿no? Estábamos así ¿no? A mí me Y yo me tocó acuerdo todavía que eso, ¿eh? a mí me gustaba muchísimo. Sí, ahí me tocó con Chuy García, ¿verdad? Y y feliz, me encantaba David, me gustaba mucho. Y durante todo ese transcurso estudiamos la escuela bíblica, desde la segunda generación del Instituto Bíblico estuvimos ahí prácticamente hasta que salimos de Casa de Oración para venir para acá, estuvimos estudiando. Pero cuando te llevan al primer pueblo, un día el profe me llevó a un pueblo, a Ayotlán, con mis amigos aquí de Ayotlán, con Edgar y Priscila, y vinimos a un aniversario, el segundo aniversario de ellos, y comenzamos a ver la necesidad de todo lo que había. Y tú te das cuenta que en Casa de Oración hay 50 nomás en el coro, que ni se escuchan. Y cuando llegas a estos lugares con una guitarra, y ellos nunca han tenido alabanza, y hay muchas necesidades de administración, que lo poquito que yo ya sabía de la Biblia era mucho en un lugar de esos, que las tres acordes que yo sabía en la guitarra para cantar alabanzas era muchísimo ahí, que las dos que me sabía tocar de adoración era bien recibido con un cariño, con un amor, con una necesidad allá, que los años que llevaba de la escuela bíblica me permitían presentar la palabra de Dios.
y te dabas cuenta la necesidad tan grande, el hambre tan grande que había en estos, pues muchas veces casas donde están empezando iglesias o iglesias pequeñitas, pues eso realmente me atrapó de inmediato. Mi esposa y yo éramos felices de ir allá, pues los niños crecieron viajando todos los sábados, los domingos a diferentes iglesias, a los pueblitos, y fue muy bonito, hermoso. Además te capacitas en todas las áreas porque pues tú vas a veces a unas misiones y pues tú eres el todo, ¿verdad? El que barres, el que trapeas, el que pone las mesas, el que hace la alabanza, el que predica, y alguna vez no llegó nadie, también eres el único que escuchó la prédica, ¿no? Hay de todo y aprendes muchísimo. Fue muy, muy, muy bonito. Fueron casi, te digo, 4 años más el tiempo que estuvimos yendo y viniendo a La Piedad antes de irnos de venirnos a vivir para acá. Hermoso eso de entender que tú tienes poquito, pero si se lo pones en sus manos al Señor y dices, usa lo poquito que yo tengo, como Dios puede hacer muchas cosas contigo, ¿no? Es un área muy, muy bonita y definitivamente ahí entendimos que teníamos un llamado pastoral, nos dimos cuenta que había que crecer muchísimo desarrollando nuestra manera de expresarnos y de participar en la palabra de Dios para los demás, y fue muy padre. Además es un ministerio completamente familiar, nos íbamos todos juntos, ¿verdad? Tengo una niña, la que ahorita tiene 16, que se vomitaba cada domingo, ¿no? Está feo que diga. A cada salida batalló muchísimo. Mi niño, el más chico, asmático, entonces que no vayan a donde haya hierba, ¿no? Imagínate, donde no haya polvo y donde no haya flores. Fuimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fuimos así, fueron años muy bonitos. Y pues definitivamente sí creo que ahí recibimos una gran formación para hoy poder estar pastoreando una congregación. Claro, y las cosas, ya ni hablar de las cosas, de los milagros y las cosas que uno ve en lugares en donde hay tanta fe, en donde hay tanta, eso que mencionas de esa expectativa, ese deseo de recibir la palabra, y eso en donde uno ve cosas tremendas. En lo personal también tuve la oportunidad de viajar a misiones junto con mi papá. Cada semana íbamos a una cerca del lugar en donde nosotros somos originarios de Tampico, Tamaulipas, y la congregación en la que estábamos tenía una misión en Ébano, San Luis Potosí, no es muy lejos, de ahí es la Huasteca. Íbamos cada domingo, después de las 2 reuniones de la mañana, nos íbamos allá a la reunión, otras veces íbamos por la mañana y así. Y bueno, son experiencias maravillosas. Ahí yo supe lo que era ver un endemoniado, lo que era ver milagros y todo esto, increíble, ¿no? Y dice, ¿por qué eso no pasa acá no, pues es que acá en la ciudad no pasan esas cosas, o muy al menos no, ¿verdad? Pero es una experiencia maravillosa y es definitivamente algo en donde el Señor nos forma y nos capacita para lo que viene después. ¿Y cuántos 7 años me dices entonces que tienen Casa de Oración La Piedad, verdad? Sí, acabamos de celebrar el 6º aniversario. Es cierto, lo vi. El 6º aniversario que nos hizo favor de venir el pastor Chuy, y estuvo muy bonito, ¿no? Pero realmente empezamos un año antes porque íbamos y veníamos. Y fue hasta un año después cuando ya me ordenan y me vengo a vivir para acá con mi familia, nos venimos para acá, pues que parten esos 6 años, o sea que son realmente más, casi 7 años. Oye, eso lo dices así, me vine a vivir acá con mi familia, pero eso no es cualquier cosa, o sea, moverte de ciudad, aunque ustedes ya tenían por lo que me platicas, ya tenían la costumbre de estar no solo en otro lugar, sino en otro país, pero un cambio más, siempre es algo complejo, y habla mucho de lo que implica el ministerio pastoral. O sea, el ministerio pastoral no nada, muchos creen que es nomás párate y predica, no, es entregarle toda tu vida al Señor, así literal, de que si Él te dice vete para allá, te vas a donde el Señor te diga, y con tu familia y todo eso, pero nuevamente hablando del respaldo de Dios, y cómo Él pone su mano y nos respalda y nos bendice, ¿verdad? Pero se movieron entonces una vez más de Guadalajara, que no conozco La Piedad, pero no me suena como que sea una gran ciudad, ¿o sí? A comparación de Guadalajara. Pues no, es un lugar pequeño, pero muy bien conectado. La Piedad creció porque es la ciudad de paso. Vas a Guadalajara, vas a León, pasas por La Piedad. Entonces, es por eso que está muy comunicado el lugar, pero es un lugar chico. En realidad,
fue difícil, sobre todo porque todavía a mi niña era adolescente. Entonces, en ese momento, cuando sale de la secundaria y que tiene planes, dice, con sus amigos a la prepa y todo ese asunto, y nosotros nos vamos, ¿no? Los dos chiquillos, ellos venían emocionados, sí, vivir en el rancho, bien varios contentos, ¿no? Pero ella sufrió, ella batalló, y son cosas que uno tiene que enfrentar, ¿no? Y sabía, ella estaba sufriendo, o sea, en ese momento ella estaba sufriendo, estaba batallando, tuvimos que trabajar mucho ahí con ella, pero en un ratito Dios responde de maneras maravillosas, nos encontramos muy bien aquí, pues nos vinimos sin nada, un hermano aquí que de la iglesia donde íbamos empezando me ofreció un trabajo, al principio con eso pudimos sacar, porque dejas todo, no traes nada, ¿no? Entonces tienes que ponerle todas las pilas, pero sí es complicado de una ciudad tan grande con todas las comunidades y toda la modernidad como Guadalajara, ¿verdad? De pronto a un lugar así, pues es complicado, pero a mí me súper gustó el hecho, David, de pronto dejar de andar transportándote unas 4 horas diarias en la ciudad. Aquí las podía estar o con mi familia o en la iglesia. Yo estuve feliz desde el primer día y yo luego le digo a otros pastores, yo vivo 4 o 5 horas más que ustedes por Es estar cierto. en un lugar tan pequeño. No, y es una bendición ya después estar de lleno en la obra, ya estar allí, ya establecido allí. Obviamente se pueden emprender otros, digamos que ministerios, trabajos dentro de la iglesia, lo cual le da un boost, decimos en inglés, ¿no? Le da el empuje, le da ese crecimiento y es lo que podemos ver nosotros a través de las redes sociales, como su iglesia es una iglesia que está siempre pues, muy movida, muy viva, se nota el trabajo pastoral y el equipo y es una bendición. Así que para los que nos ven, pues pueden buscar ahí en Facebook, no sé si tienen YouTube, pero en Facebook pueden encontrar Casa de Oración La Piedad, y ahí pueden escuchar enseñanzas del pastor Félix y del equipo que trabaja junto con ellos en Casa de Oración La Piedad. Tiene un equipo de alabanza muy numeroso, se parece como el de Guadalajara hace años, ¿no? Como que te llevaste esa idea para allá, está padrísimo. Sí, la verdad, en la pandemia, fíjate que sí hubo un estancamiento un tiempo, ¿no? Pues no había grupo, no hacíamos alabanza, iba Christopher, que es el que dirige la alabanza, y yo a transmitir ahí durante 2 años, y entonces fue difícil. Se perdió como lo del coro, porque estábamos formando un coro, que iba creciendo y pues es la idea, es lo que yo aprendí y con un poquito de trabajo nuevamente, ahorita hay muchos niños y adolescentes estudiando instrumentos, tomando clases de canto y próximamente a mí me gustaría tener un coro, ¿no? Como donde yo aprendí, pues como yo crecí, pues siempre tiene unas ganas de hacer eso y creo que en la alabanza ahí la llevamos, David, ahí la llevamos, me gusta mucho, entonces estoy muy al pendiente de esta área y luego el Señor provee, ¿no? Provee la gente. Este muchacho, Christopher, pues toca como 5 instrumentos y tiene la gracia, el llamado, entonces pues ahí lo que me dolió es quitarme, ¿no? Quitarme No, yo todavía no llego allí, ¿eh? es A difícil. mí todavía no me sientan. Ahí estuve dando uno de los talleres en el Congreso y estuvo Christopher ahí en primera fila en 2 o 3 de los talleres, así que tuve la oportunidad de estar más cerquita de él y compartir con él, pues una bendición. Le mandamos saludos a él y a su esposa, a su familia. Y bueno, pues pastor, no voy a extenderme más en esta plática, creo que hemos compartido bastante y es de bendición, es algo que dejamos aquí para los hermanos, que lo compartimos con los hermanos, para que vean cómo hay la obra de Dios en otros lados, se mueve Dios en otros lados, y como decía, pues para que podamos unirnos también nosotros, no solo como pastores, familias pastorales, sino también como iglesias podamos unirnos. Yo sé que el Señor está derramando bendición sobre Casa de Oración y esta bendición pues debe de estar unida, ¿no? Compartirse entre todos, enriquecernos como cuerpo de Cristo. Así que, pastor, pues te dejo para que puedas traer este tema a nosotros los matrimonios, aunque no solo los matrimonios están escuchando, los solteros presten mucha atención, abran bien el oído, sobre todo los jóvenes que están ya pensando en casarse. Esta información, esta palabra va a ser de gran utilidad para ustedes. Así que, pastor, te dejo con la cámara y el micrófono y regreso cuando estés orando. Adelante, está con nosotros el pastor Félix Yepes de Casa de Oración La Piedad, Michoacán. Adelante, pastor. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones.
Hermanos, pues el tema que el día de hoy tenemos para ustedes, el Señor me lo dio. Fíjense que estaba preparando un tema para servidores. Aquí tuvimos una reunión de servidores, el convivio anual de servidores. Tenemos un tema. Y cuando vi el versículo en Colosenses, vaya por favor, Colosenses 3:18, el Señor me habló del tema para los servidores, para estar con ustedes. Y pues la verdad me gustó muchísimo porque estaba yo hablando de servicio y cuando vi en Palabra de Dios para Todos, Colosenses 8, ahí dice servir, en este texto que regularmente nosotros conocemos como someterse, estar sujetas, obedientes a sus esposos, en esta versión dice servir. Y entonces yo dije, a ver, como el tema que yo estaba organizando tenía que ver con un servicio muy valioso, dije, caray, pues es que en el matrimonio es igual. Servimos muchísimo en el matrimonio. Realmente hay un servicio que tenemos que hacer. Es el primer lugar donde nosotros nos desarrollamos como servidores. Y el asunto es que no lo hacemos muy bien. Fíjense, les voy a contar. El tema con los servidores era que fuera un servicio valioso, basado en este texto de Mateo 5:13. Búsquelo, por favor, que habla de la sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Híjole, y eso habla de mucho valor. Cuando el Señor Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, nos está diciendo, ustedes son muy valiosos para la tierra. Ustedes valen muchísimo, son muy valiosos. Y en el contexto histórico, cuando nuestro Señor Jesús dice estas palabras, la sal, hermanos, era muy valiosa. La sal llegó a valer más que el oro en aquellos momentos. Incluso de ahí viene la palabra salario, de que muchos soldados muchas veces recibían su paga con sal, con una bolsita de sal en vez de una bolsa de oro. O incluso yo llegué a leer que algunos preferían que les pagaran con sal en vez de recibir oro. Y la razón es muy clara. Era muy útil y tenía muchísimos usos y te podía salvar la vida traer sal. En cambio, el oro no siempre te resolvía todas las cosas. Entonces, el valor en el tema del día de hoy, un servicio muy valioso en el matrimonio tiene que ver con que cuidemos no perder los ingredientes y las características del servicio de un hijo de Dios. ¿Por qué la sal, si vamos a tomar este ejemplo, era tan valiosa en ese momento, ¿no? Bueno, había muchísimas cosas, pero algunas de ellas son las siguientes. Por ejemplo, en aquellos entonces no había, esa puede ser una de las más importantes de todas, ¿no? No había refrigeradores, o sea, no podían guardar los alimentos y preservarlos. Por ejemplo, la carne, no abundaba carne, entonces la gente al salar carne la podían conservar durante semanas o meses, ¿no? Hoy en día, pues la cecina acá en México, pues muy sabrosa, pues tiene que ver con ese, pero lo hacemos por gusto, no por necesidad. Pero imagínense de pronto una travesía de semanas por el desierto, una caminata larga de ciudad en ciudad, cómo llevar carne, por ejemplo, bueno, salada se conservaba perfectamente. La sal tiene características de conservar. Un soldado romano poniendo en su agua una pizca de sal le podía haber salvado la vida al no morir, ¿verdad? Por deshidratación, porque pues esta sal hace que retengas los líquidos, ¿verdad? Una herida en un soldado podría ser cauterizada por la sal. La sal quema, ¿no? Entonces, muchísimas cosas. En el texto donde se escribió, cuando habla de la sal, se utilizaba la sal para recubrir los hornos. Los hornos los recubrían con sal y esto hacía que se mantuviera una temperatura alta en el horno para o para los alfareros o para producir pan. Se utilizaba la sal para estos hornos.
Y dice la palabra de Dios, y si esa sal perdiera sus propiedades, imagínense que la sal ya no cauterizara, imagínense que la sal ya no le pusiera sabor a la comida, que sería lo que más hoy identificamos la sal nosotros en nuestra vida cotidiana. Imagínense la comida sin sal, hermano. Yo no sé a quién le gusta, pero a mí, no. No sé si soy muy salado, pero la comida sin sal es horrible, ¿no? Cuando uno está enfermo y te dan tu caldito sin sal, es bien feo eso, ¿no? Entonces, imagínense una sal que ya no es salada, que ya no le da sabor, pues ya no vale para nada. Una sal que ya no conserva, ¿verdad? Ya no conserva los alimentos, pues ya no es valiosa. Una sal que ya no soporta el calor de estos hornos para lo que era muy útil, pues ya no es valiosa. Una sal, muchos de los caminos que se hacían en aquellos entonces, hermanos, se cubrían de sal para que ya no creciera la hierba se quemaba y entonces los caminos se preservaban por muchísimos años. Vean, toda la utilidad que tenía la sal era muy valiosa. Repito, podía llegar a ser más valiosa que el oro, pero por las propiedades, por las características. Hoy en día, pues la sal es muy barata, ¿no? Porque se produce en cantidades industriales y sin embargo sigue siendo muy útil para muchísimas cosas. Pero si nos metemos ahí al asunto es, en ese momento la sal era tan valiosa que alguna gente prefería sal que oro. Caray, el Señor nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Wow. Mire, somos los que preservamos la moral cristiana. Nosotros no dejamos que se corrompa más. Somos esa sal que conserva. Somos esa sal que le pone sabor a la vida, hermanos. Aquellos que sabemos cuando, en los momentos difíciles y duros y en esos momentos terribles de decadencia moral y espiritual, nosotros amamos, nosotros perdonamos, nosotros buscamos, nosotros practicamos la misericordia. Nosotros somos esa sal, hermano, es tan importante. Nosotros quemamos, porque hay más textos acerca de la sal que todos tienen mucha enseñanza, pero quiero empezar por ahí. Es muy, muy, muy valiosa. ¿Pero por qué? Por sus propiedades. Y dice así, dice, y si la sal se desvaneciera, o sea, no perdiera sus propiedades y ya no fuera salada, ¿con qué será salada? Dice, no vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. No sirve para nada. Si pierde sus propiedades, la sal va a parecer sal, va a estar blanquita, pero ya no va a servir porque no tiene sus propiedades. Ahora vámonos al matrimonio, a lo que te truje. Dice Colosenses 3:18 entonces, esposas, vamos a empezar con las mujeres primero, hay que ser caballerosos. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo. A ver, yo sé que todas las esposas que nos están viendo sirven a su esposo. Pero la pregunta ahora sería, ¿qué tan valioso es el servicio que das? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las maneras? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son las características de ese servicio, de ese amor, de atención a su marido? A veces, voy a poner un ejemplo, con uno nos va a ilustrar, porque he recibido este tipo de comentarios o quejas a veces en la consejería, ¿no? Y en la plática con los maridos, mujeres que sirven muchísimo, qué bárbaras, cómo trabajan, cómo se esfuerzan en tener su casa reluciente, brillosa, que huele bien, pero nadie puede pasar, no pises aquí, no vamos acá, no agarres esto, no toques aquí, me descompones aquello, y a la hora de estar limpiando, la esposa grita, se enoja, le pide de favor al marido, ayúdame, te toca trapear, me dejas sola, y luego quítate, tú no sabes, o regaña, la esposa que regaña a los niños y agarra parejo con el marido, ¿no? Entonces, puede ser muy trabajadora, puede tener muy limpio, pero sus formas, sus maneras, sin respeto, sin ternura, y no se pueda disfrutar de ese hogar, ¿no? Pues ya es sin sal, ya es sin sal, y ya no está sabroso, y ya no se disfruta, y ya no es muy valioso.
Si le quitas la sal y era lo más valioso, pues imagínense qué servicio, ¿no? Dice, esposas estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Entonces, miren, como seguidora del Señor, usted no puede servir a su marido como cualquier mujer que no conoce a Cristo. Como servidora del Señor, en el matrimonio, la mujer debe de servir como Cristo servía a su iglesia. Así debe de servir, ¿no? ¿Cuáles serían las características, no? Ahorita vamos con el varón también, ¿no? ¿Cuáles serían características que la mujer, para que tenga sal, para que tenga sabor, para que preserve, para que cuide, para que sea muy valioso ese servicio? Miren, el cariño, la ternura, el amor, la paciencia. Mire, esposa, usted puede ser muy servidora, muy trabajadora, muy atenta, muy cuidadosa de que todo funcione perfectamente para sus hijos, para su esposo, pero si es a gritos, si es con enojo, si es con chantaje, si es, no tengo nada, no, estoy bien, no me pasa nada, esas cosas, pues ya es sin sal, ya es sin los ingredientes de una mujer cristiana, ¿no? Entonces, hay que bajarle a la gritería, hay que bajarle, hay que tener mucho cuidado en cómo trata al marido. Mire, un esposo, un varón y los hijos necesitan, sí, esa mujer virtuosa, trabajadora, honesta, responsable, productiva que usted es, porque usted es una mujer virtuosa. Sin embargo, a veces nos olvidamos de la ternura, del amor, de la paciencia, de las formas, de las maneras, y eso es muy importante también. No perdamos los ingredientes, porque si le quitamos las propiedades a la sal, que somos nosotros la sal de la tierra, pues ya no es muy valioso, ya no es de gran valor. Y es el tema del día de hoy, un servicio de gran valor. ¿En dónde? En el matrimonio. Los esposos no se quedan atrás, ¿eh? Dice aquí para las esposas que es como seguidoras del Señor. En otra versión dice como conviene en el Señor. Esta instrucción es para mujeres que son cristianas, como platicaba al principio con el pastor David. O sea, estas instrucciones son para los que tienen o tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque este Espíritu Santo nos capacita para poderlo obedecer. Vamos con los esposos, ¿no? Porque pues el matrimonio y el esposo. Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a su esposa, amen a su esposa. Pero vean cómo vienen las formas, las maneras. Esta es la sal. Las formas, las maneras, las características de nuestro amor. Eso es bien importante. Dice, y no las traten mal. En Reina Valera creo que dice, y no sean ásperos con ellas. O sea, tú puedes amar mucho a tu esposa y a veces los varones somos, claro que te quiero, ay, tan chivo, ya te compré chanclas, ¿no? Entonces pensamos que, ay, qué amoroso es porque trabaja muchas horas este varón, pero las formas, las maneras de entregar la bendición, la atención, el tiempo de escucharlas, el tiempo de saber dedicarles el tiempo, las formas en que entregas la bendición que fuiste tú a conseguir. Una mujer hace unos meses me platicaba que su marido los días de pago, el sábado en la tarde, llega y le avienta el sobre. O sea, sí dice, sé que trabaja muy duro, reconozco que es muy trabajador, pero llega y le avienta el sobre. Ahí está, es lo que les importa, ¿no? O sea, está amargado este hombre, la manera de dar el sostén, pues no es una manera bonita. Entonces dice, y no las traten mal, no sean ásperos con ellas. Qué importante. O sea, sí servimos, sí trabajamos, sí vamos a trabajar por ellas, sí luchamos, sí nos desmañanamos, sí conseguimos el chivo, ¿verdad? Sí conseguimos el gasto para la familia, pero ¿de qué manera lo estamos dando? ¿De qué manera lo estamos proveyendo? ¿Cuál es nuestro trato? ¿Cuál es nuestra forma? A gritos levantamos la voz, nos imponemos, nos enseñoreamos de la familia o le servimos con amor. ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿No? Entonces, bueno, imagínense, un esposo que trate mal a su esposa
no es valioso ese servicio delante de Dios. Puede ser el que nada más cumple, pero no está creciendo, no está llegando a Dios, hermano, ese servicio. Fíjense, dice, y no sean ásperos con ellas o no las traten mal. En Efesios 5:25 todo el mundo conoce este texto, ¿no? Que puede ser de los más exigentes, ¿no? Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres así. O sea, no es como tú quieras. O sea, no es como tú pienses que es el amor, o no, no como en la novela, no es como en la canción de Pedro Infante, ¿no? Es como Cristo amó a la iglesia. Entonces vean cómo hay unas características de la sal de nosotros, los cristianos. Hay unas características que lo hacen valioso, que lo hacen diferente, que lo hacen mejor, que sea un servicio de gran manera. Ama a tu esposa, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Pues se entregó por ella hasta la muerte, sufrió por ella. ¿Cuáles serían características que podemos hablar en este tema? Pero no nos daría tiempo, necesitaríamos una serie. Pues, por ejemplo, el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿no? Pues el amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo, el amor, no, o sea, no es convenenciero, el amor. Hermanos, imaginen, esas son las características de ama a tu mujer. Maridos, amen a tus mujeres, pero no como tú crees o como te enseñó tu abuelito, que era el más macho del rancho, ¿no? Es como Cristo amó. ¿Cómo Cristo amó? Se entregó por ella, sufrió por ella, derramó su sangre por ella, se sacrificó por ella. Imagínense, hermano, nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos merecíamos que Jesús derramara su sangre en la cruz por nosotros? Nadie. Entonces no es cuestión de merecimiento, es cuestión de ser hijo de Dios. Si usted es un marido cristiano, usted reciba la instrucción del Señor que dice, ama a tu mujer, pero hay formas, hay una manera, hay un estándar cristiano, hay la sal, hay los ingredientes que debemos de cuidar. ¿Cómo amarla? Bueno, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, vean cómo tanto el varón como la mujer debe de tomar en cuenta no perder los ingredientes que nos hacen y nos identifican como hijos de Dios. Si no, es como esa sal desabrida, es como sin perseverar, sin ese valor en todas las áreas, hermanos, en todas las áreas. Dice en otra versión, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Si es tu marido, si es tu esposa, pero ¿con qué sabor estás entregando el servicio? ¿Con qué sabor atiendes? ¿Con qué sabor escuchas, atiendes, sirves, ayudas, ministras, enseñas? Porque como maridos somos los que tenemos que enseñar a la mujer para que después nos la podamos presentar, ¿verdad? A nosotros mismos está la alegoría con la iglesia en Efesios 5. Entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado de las formas, las maneras y los ingredientes. Otra manera de explicar acerca de qué ingredientes podrían ser los que tenemos que cuidar, pues es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, ¿verdad? ¿Qué ingredientes, qué carácter debe de haber en nuestro servicio, en nuestro amor dentro del hogar? Pues lo que vas a hacer, hazlo con gozo, amor, paz, o sea, una actitud de reconciliación, de tranquilidad, no de contienda, no de pelea, paciencia, bondad, pues lo que nos enseña la palabra, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, todas estas cosas. Les digo, no vamos a agarrar los textos porque no acabamos nunca, ¿no? Vamos a agarrar nada más uno y con ese, hermanos, o sea, estamos cuidando las formas, estamos cuidando las maneras, estamos cuidando la sal. Fíjense también cómo hablamos con nuestra familia, ¿no? Y dice la palabra de Dios, que aderecemos nuestras palabras con sal. ¿Cómo le hablamos a la esposa? Dice Pedro también hablando de este tema, que nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas y tenemos que vivir con ellas sabiamente. O sea, muchas veces, hermano, yo he hablado esto varias veces,
y vamos a seguirlo hablando porque es un hecho que batallamos a veces con las emociones, ¿no? La esposa, la mujer es más emocional, ¿no? Decía un hermano, ¿cómo le hago, pastor? Le hablo bonito y quiere que no me le separe nunca y tengo que ir a trabajar. Le hablo duro y llora, o sea, es difícil. La mujer es más emocional y necesitamos ser cuidadosos y tratarla muy bien. Entonces dice la palabra de Dios ahí, el apóstol Pedro nos dice que tenemos que tratarlas muy bien, como un vaso más frágil, y que tenemos que ser cuidadosos. La palabra nos dice para que tus oraciones no tengan estorbo. Hermano, no importa que hagamos todo lo demás bien, si maltratamos, si gritamos, si nos enseñoreamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, pueden estar siendo estorbadas nuestras oraciones delante de Dios. ¿Qué significa? Nuestra comunión está siendo estorbada delante de Dios por causa de ser bruscos, de ser toscos, de ser duros, de tener que estar levantando la voz. Hay mucha manera de hacerlo mal, como cuando chantajeamos económicamente, ¿no? Como tenemos la feria nosotros porque trabajamos, entonces los chantajeamos. Y es lo mismo de parte de la mujer que usa todavía el chantaje, eso va en contra de lo que es ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, hay formas, hay ingredientes que van a hacer que este servicio sea muy valioso o que no valga para nada, hermanos. Yo a veces pienso en Saúl, el rey Saúl, el esfuerzo, imaginen preparar un ejército, trabajar, desvelarse, marchar, ir a los valles, acampar ahí, quedarse dormidos en el intemperie y ir a luchar, arriesgar la vida, espada, cuerpo a cuerpo, para ganar una batalla, para que a la mera hora no haya matado al rey Amalek y haya perdonado los becerros más gordos, yendo en contra de lo que Dios le había pedido. Todo ese esfuerzo no sirvió para nada, fue desechado. No sirvió para nada todo lo que hizo. Y muchas veces es frustrante que en el matrimonio nos esforzamos mucho. Créame, varón, que su esposa se esfuerza mucho. Créame, mujer, que su esposo se esfuerza mucho. Pero a veces por falta de ingredientes de amor, de ternura, de paciencia, de soportarnos, de amarnos, de buscar la manera correcta de decir las cosas, echamos a perder todo. Lo echamos a perder. Entonces, es importante esto. Vamos a ver un texto, ¿no? Si nuestro servicio, si la manera de trabajar, nosotros aprendemos a verla como un servicio a Dios, hermano. El cómo amamos a nuestra esposa es un servicio a Dios. Cómo cuidamos a nuestros hijos es un servicio a Dios. Es una ofrenda a Dios. Es eso. Es una ofrenda a Dios cómo trato a mi esposa. Es una ofrenda a Dios cómo trato a mi esposo, mujer. Entonces, ¿qué tipo de ofrenda le estás entregando al Señor? Dice Levítico 2:13, dice, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. Esto era cuando se hacían los sacrificios, ¿no? Dice que qué importante, no se le entregaba al Señor a una ofrenda desabrida, toda era sazonada con sal. Dice, toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo de manera que le agrade al Señor, no como tú quieres. Hay una manera de tratar a nuestra esposa que le agrada a Dios o podemos estar tratando a nuestra manera, a nuestra esposa y desagradando a Dios. Es lo mismo con la mujer, con la esposa. Entonces, las formas, las maneras son importantes. Son muy, muy, muy importantes. En Marcos 9:49 dice así, hablando de la sal también. Dice, porque todos, Marcos 9:49 y 50. Discúlpenme, pero lo veo aquí en el celular, los textos. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será con sal. Ay, además, miren,
todo lo que hagamos para el Señor, mira, nuestro servicio, lo que hacemos en nuestro trabajo, lo que hacemos en la iglesia, nuestro servicio de la iglesia, pero principalmente, hermanos, es que tiene que empezar todo en la casa. El servicio que tengamos con nuestra esposa y con nuestros hijos es un servicio que tiene que estar pasado por el fuego. Es decir, que tenemos que entender que es un sacrificio a Dios, que es una ofrenda que le vamos a entregar al Señor. Sí, y tenemos que saber que tiene ciertas características para que Dios lo reciba. Entonces, esa manera de tratar a tu esposa le está agradando a Dios, sería la pregunta. Esa manera de estar tratando a tu esposo le está agradando a Dios. Hace ratito comentaba algo que muchos maridos se quejan, ¿no? Dice, es que cuando mi esposa está regañando, agarra a los niños y agarra conmigo parejo. A mí me da mucho coraje. Es que es una falta de respeto. O sea, no, tu esposo es tu autoridad y es el ministro de tu casa. Y tienes que tener esa sabiduría. Pues está bien que le llames la atención a tus niños y les pongas una regañada, es parte de nuestra chamba, pero a tu marido no. Y menos agarrarlos parejos. Si tienes algo que decirle, eres la ayuda idónea, dile lo que piensas, pero con respeto después, solitos. Esos ingredientes van a hacer que sea valioso tu servicio delante de Dios, porque todo, todos nuestros servicios serán, nuestras ofrendas serán saladas con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Dice el verso 50, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué le adobaréis? ¿Cómo le regresas el sabor a la sal? No se puede. Dice, tened en vosotros mismos, aquí está, tened en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratarnos como esposos, sal y tener paz los unos con otros. Hermanos, somos la sal y le ponemos sabor. Y todo lo que hagamos para el Señor es, todo lo que hagamos, hermano, en el matrimonio más, todo lo que sucede en nuestro hogar y en nuestro matrimonio es una ofrenda para el Señor. ¿Y sabe qué? Tiene que tener sal, que son los ingredientes de la vida cristiana que Dios nos deja en, en su palabra. Entonces eso es bien importante, ¿no? Y bueno, muchas veces nos descuidamos. Miren, hermanos, la vida cotidiana, la cantidad de cosas que hacemos, no está fácil. La situación para conseguir el chivo y a veces se pone difícil, ¿verdad? Las situaciones en la casa, hay mucho estrés, hay mucho trabajo, pero tenemos que saber que todo lo que hagamos es para el Señor. Quiero terminar dando una lista. Hay un texto que a mí me gusta muchísimo y yo creo que hoy es un muy buen ejemplo, como qué características necesitamos tener en nuestra vida práctica para que seamos esa sal como esposo, para que seamos esa sal como esposa, como padres, ¿no? En todas las áreas. Mire, no podemos terminar sin hablar de la situación de la intimidad sexual, ¿no? Cumplimos nada más. O sea, cumplimos. Yo no me le niego, dice la mujer. O él dice, pues yo cumplo. ¿Cumplimos o lo hacemos con sal? Es importante, es un área importante del matrimonio y sabe qué procurar y ser románticos y tener la calma y el tiempo y buscar los momentos y hacerlo y esforzarnos, hermano. Ya llega una edad que necesitamos vitaminas, oraciones y más cosas, ¿no? Y vale la pena esforzarnos para que en todas esas áreas se vea el esfuerzo, hermano, que hacemos por servir y por agradar a nuestra esposa. Vamos a Colosenses 3 desde el 12 y vamos viendo este texto que nos enseña, pues, qué es lo que Dios quiere, cuál es la manera, cuáles son los ingredientes de esta sal de la vida cristiana que tiene que haber dentro del hogar. Bueno, pues aquí mismo en este texto lo vamos a ver. Dice así, vestidos, vamos a ver cada característica, ¿no? Pues es el sabor que tiene que haber en la casa, es el sabor que tiene que haber en el matrimonio, hermanos. Y pues es clarísimo el texto, no hay mucho que explicar y que profundizar. Lo único que necesitamos es abrir el corazón, reconocer que a veces nuestro servicio
nuestro trabajo dentro del hogar y en el matrimonio le ha faltado el ingrediente de la sal, del amor, del cariño, de la ternura, de la paciencia, y son formas que van a convertir en nuestro matrimonio en un pedacito del cielo, porque es una realidad que Dios puede hacer esto en nuestro matrimonio, ¿no? Fíjense, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, hay una forma, hay un vestido, hay un uniforme, hay una manera de vivir si somos hijos de Dios. Dice, santos, amados, de entrañable misericordia. Eso somos, hermano. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia. Entonces, vamos a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes? Somos hijos de Dios, santos y amados. ¿Por qué? Él nos amó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos amó. Y Él nos apartó para, hermanos, por identificarnos con Él y vivir de cierta manera. Miren, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué características? Entrañable misericordia. O sea, tenemos que participar la misericordia. La palabra de Dios en las bienaventuranzas dice que bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Hermanos, participemos la misericordia, veamos la necesidad del esposo, de la esposa. Tiene necesidades, tenemos necesidades, la esposa tiene necesidad, el varón tiene necesidades. Dejemos el egoísmo a un lado y tengamos misericordia, que tiene que ver con responder a la necesidad del otro. Y misericordia entrañable, o sea, que nos surja desde lo profundo, entrañable misericordia de benignidad. Benignidad es hacérsela más fácil, ser de bendición para mi esposa. A veces somos una carga, tenemos que ser de bendición para la esposa de bendición para el varón. Llega cansado, llega molado, trae presiones, sé de bendición, ayuda a aligerar su carga. Dice mansedumbre, tenemos que ser mansos. Le voy a decir a qué, a la palabra de Dios, a las instrucciones que Dios nos da para dentro del matrimonio. Ahora, hay áreas donde sé mansito con tu esposa, en tu casa. Yo siempre digo, en la casa, pues es su lugar de ella, hay que tratar de le gusta aquí, le gusta allá, que cambio la tele para allá, que cambio hazlo, sé dócil. Mansedumbre es de ser dócil y podemos serlo, podemos aprenderlo, ¿no? Y la mujer no se diga, te está hablando tu autoridad, es tu autoridad, él es el sacerdote de tu casa. Tenemos que aprender a ser mansos, dóciles, primero a la palabra de Dios y claro que sí, unos a otros, ser dóciles, ¿no? Paciencia, necesitaremos paciencia. El ingrediente, la sal de la paciencia hará falta, hará más valiosa nuestra relación. Yo creo que sí, hermanos. Y aquí viene una muy importante, soportándonos unos a otros. La verdad. Amamos a nuestro esposo, amamos a nuestra esposa, amamos a Cristo. Pero necesitamos aprender a soportarnos. Porque somos diferentes, porque tenemos diferentes gustos, diferentes formas, maneras. Crecimos en casas diferentes, con diferente cultura y educación. Y es más, hay estados de ánimo, situaciones que pasan, conflictos, momentos difíciles, situaciones que alteran las emociones y necesitamos soportarnos. Hay muchas cosas, hermanos, que no se perdonan. Pero ahorita le explico. No se trata de no perdonar. Yo digo que no son motivo de ofenderte. Hay cosas que no se tienen que perdonar, se soportan, se asimilan, son parte de la vida. Cuando un varón me dice, es que, ¿quién la entiende? Es así, un día está de buenas y un día está de malas. Eso no se perdona, eso se tolera, eso se soporta con amor. Porque la mujer tiene esos cambios emocionales naturales, incluso biológicamente. Entonces eso no se perdona, no te ofendes de eso, eso se soporta con amor, se sufre, como dice Corintios, ¿sabe? Entonces, soportándonos unos a otros. También el marido a veces llega frustrado del trabajo, las situaciones, vemos que viene como estresado, dale su espacio, dale su tiempo, sopórtalo un poquito, ámalo. Eso es lo que se ocupa en el matrimonio, ¿no? Esta es la sal que nos hace valiosos, que nos hace diferentes, que nos hacen hijos de Dios. Dice, perdonarnos, hay cosas que sí nos ofenden, hay cosas que sí se pasaron de la raya, ¿verdad? Y ahí que hay que actuar con perdón. Hay cosas que, oye,
Juanito, esto sí me lastimó, hay que hablar las cosas, ¿verdad? Pero sabiendo que Dios me manda a perdonar. Dice, perdonándonos unos a otros. Dice, y si alguno tuviese queja contra otro, sí, van a surgir quejas. ¿Sabes qué? Tengo que hablar contigo. No me gustó cómo me contestaste. Oye, esto, te he pedido que lo hagas así. El varón siempre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de varón. Ya te dije 20 veces, no azotes la puerta, mi amor, del carro. Cada que te bajas, azotas la puerta. Digo, ya te digo, diario te digo. O la mujer, que no dejes tus calcetines en la sala, que no es el trabajo todo el día. Bueno, hay cosas que se soportan, hay otras que se perdonan, pero tenemos que esmerarnos por estar unidos y porque haya paz en la casa. Entonces dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera, esta es la parte con la que quiero cerrar, que más me gusta de este texto y es básica en el matrimonio, y es la sal que nunca se debe de perder en el matrimonio, este ingrediente que va a hacer que nuestro servicio en la casa, en el matrimonio, suba hasta el cielo y sea valioso delante de nuestro Señor. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, de esa manera también hacedlo vosotros. Hermanos, la regamos, vamos a fallar, tanto el esposo como la esposa, vamos a cometer errores, somos imperfectos. Y ¿sabe una cosa? Tenemos que aprender a pedir perdón con humildad. Y mire, aderece las palabras con sal, dice también la Biblia, ¿no? Busque la forma, la manera, los momentos, las palabras, como te vas a acercar a pedir perdón. Pero tú, el ofendido, perdona. Aquí te está ordenando la palabra de Dios de la manera que Cristo te perdonó, también tú perdona. Pero ¿cuál es la manera en que Cristo te perdonó? Porque aquí pareciera, muchas veces yo antes lo leía esto, si Cristo te perdonó, pues tú perdona. Así yo lo leía, así lo entendía. Y no dice así, dice de la manera. Hay una forma en que Jesús nos perdonó. ¿Y cuál fue esa forma, hermano? Sufriendo. Sufriendo. O sea, hermanos, hay que sufrir el agravio, hay que soportarlo, hay que perdonar. ¿Saben por qué mucha gente no perdona? Está esperando a que le deje de doler. En el matrimonio. Eso es terrible. Algo te lastimó, sí falló, sí la regó, o estoy ofendido y estoy esperando que se me pase el coraje, que a veces dura mucho tiempo el coraje, y eso se rompe, se abren las distancias, y el que se abran las distancias y que se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que se acaben los días sin que nos reconciliemos, esto le abre el lugar al diablo. Ahí dice en Efesios, hermanos, léalo. Entonces, no, airaos, pero no pequéis. Si nos enojamos, nos vamos a molestar, va a haber diferencias, pero no podemos reaccionar pecando. Tenemos que reaccionar pidiendo perdón y perdonando para que el diablo no agarre ventajas de eso, hermano. Entonces, de la manera que Cristo nos amó, ¿cómo nos perdonó Cristo, hermano? Nos perdonó en la cruz. Nos perdonó con las manos clavadas, con los pies clavados, desangrándose, hermano. Sufriendo en la cruz, exhibido ahí arriba, y lo estaban clavando. Muchos de los que lo clavaron fueron iglesia después, se arrepintieron, creyeron en Cristo, y los vamos a ver en el cielo de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo? Sufriendo por nosotros. Hermana, probablemente te toca sufrir por tu esposo y pagar por sus fallas un poquito, porque así nos perdonó Jesús. Esposo, te va a tocar sufrir, tiene una actitud, tiene unas formas, unas maneras, súprelo y perdónala. Y mira, no dejemos de orar el uno por el otro. El Señor va a hacer maravillas en el carácter de tu esposa, en el carácter de tu esposo, pero sí tenemos que entender que todo empieza con el perdón, con el estar limpios, con el evitar que haya resentimientos, rencores, pendientes. De la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor. ¿Él falla mucho o te falta amor? Sería la pregunta. Es que tiene este defecto mi esposo. Bueno, tiene ese defecto,
tan grave o te falta amor para tu esposa. Es que me hacen este defecto. Es verdad, puede tener una situación, pero pues dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados, de fallas, ¿no? Así es. Dice, el amor que es el vínculo perfecto, que es lo que nos va a mantener unidos. El amor, hermanos, el amor. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. El entendimiento de saber que hemos sido reconciliados por Dios por medio de la cruz de Cristo y ahora somos sus hijos y estamos seguros en su mano. Esto debe de llenar nuestro corazón, hermanos, para estar en paz también en la casa. Dice, fuimos llamados a un solo cuerpo, a la unidad. Seamos agradecidos. Y aquí está el secreto para que esto funcione, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, tanto el varón como la mujer. La palabra de Dios tiene que morar ahí, habitar ahí, permanecer ahí constantemente y abundantemente, dice. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tenemos que ayudarnos. Si hay cosas que tienes que confrontar a tu esposa, sentarla con amor, con cariño, le tienes que explicar que está haciendo mal. Por supuesto que sí, varón, sí te toca, eres el ministro. Y tu esposa, eres la ayuda idónea. Y tendrás que hablarle y decirle con respeto, porque es tu autoridad en el hogar, así lo quiso el Señor. Y le vas a explicar su falla, su error. Pero dice ahí, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y hermanos, que en tu matrimonio abunde los himnos, los cánticos espirituales. Y cerramos con este texto de la sal que dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, porque todo, hermanos, todo es por medio de Cristo. Y todo lo que hagamos va a subir como una ofrenda a Dios. ¿Y saben qué? Si no lleva sal, no sirve esa ofrenda. Las ofrendas y los tenían que llevar sal o no las presentaba el sacerdote, no se presentaba eso. Entonces, todo lo que estamos haciendo en el matrimonio, hermanos míos, queridos de mi corazón, no van a llegar a Dios si no tienen los ingredientes del cristiano, el amor, el gozo, la paz, la ternura, la misericordia, el perdón, el soportarnos, el tolerarnos en amor, el exhortarnos unos a otros con toda la sabiduría, con la palabra, el tener cuidado cómo nos hablamos, las formas, las maneras. Si no llenamos de sal el servicio que estamos haciendo en el hogar y en el matrimonio, en todas las áreas de la convivencia, no va a ser un servicio de gran valor. Vamos a ser como la gente del mundo que nomás cumple y ya, ¿no? Y no es así. Nosotros le estamos entregando nuestro matrimonio al Señor Jesús como una ofrenda agradable a Él, y toda esta sal hace valioso nuestro matrimonio agradable para el Señor, hermanos. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. El tema, el comentario de la palabra de Dios para ustedes. Hagamos que el servicio, porque es trabajoso. Claro que servimos en el hogar, claro que servimos en el matrimonio, claro que nos esforzamos y nos esmeramos, hermanos, claro que sí, pero muchas veces las formas y las maneras, la falta de sal, va a evitar que sea una ofrenda agradable delante de Dios. Bendiciones, hermanos. Y pues aquí estamos, Pastor David. Gracias, pastor. Gracias por la palabra. Pues nos dejan bastantes desafíos. Por aquí estamos escuchándolo con atención y bueno, agradeciéndole a Dios por esta palabra que nos has traído, que nos deja reflexionando. Yo todavía estoy reflexionando con muchas cosas de cómo hemos de ir más allá. Y creo que cada uno de nosotros tenemos esa misma impresión y estamos recibiendo este mismo desafío para crecer de manera individual, pero también como matrimonio. Y bueno, muchas gracias, pastor. Pues vamos a hacer una oración para concluir y después nos despedimos. Gracias, pastor, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias, Padre. De compartir juntos tu palabra, de recibir nosotros aquí, yo mismo sentarme aquí con mi esposa a recibir tu palabra. Gracias, Señor, por la vida del pastor Félix, de su esposa Sonia, de sus hijos, de la congregación allá en La Piedad. Te pido, Señor, que les bendigas,
que sigas derramando de tu gracia sobre ellos, que sigas trayendo crecimiento y vida a tu iglesia, que es lo que tú traes. Tú has venido a dar vida y vida en abundancia y derramas bendición sobre tus hijos y sobre tu iglesia. Bendice a cada matrimonio aquí en Houston, a nuestros hermanos quienes nos ven, a nuestros hermanos en La Piedad. Bendíceles y guárdales, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pastor, por la palabra una vez más. Saludos a tu esposa, saludos a la congregación, a todos los que nos están viendo. Gracias por permanecer conectados. Nos veremos en la próxima reunión y próximamente estará con nosotros la esposa del pastor Félix, su esposa Sonia estará compartiendo también un tema para mujeres. Lo estaremos anunciando con tiempo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias por la invitación. Bendiciones a todos. Buenas noches.